Pensaba para compartir en esta hora lo importante que es este momento de abrir la Biblia, ¿no? Empezar la semana, primer día de la semana, domingo, abriendo la Biblia y buscando lo que ahí dice. Hace poquito me recordaban una frase que es conocida, tal vez ya la han escuchado, pero que decía que la Biblia es el único libro que cuando lo abrimos para leerlo tenemos al autor presente. Cuando nosotros abrimos cualquier libro de la biblioteca, el autor tal vez está vivo, tal vez ya pasó, pero lo escribió y lo expidió y ahí quedó, para que alguien lo lea en algún momento eso que quiso decir. Cuando abrimos la Biblia, el autor está presente. Eso está también vigente en nuestra casa y qué bueno que es que pensemos eso, ¿no? Que en la semana tomemos el tiempo para que el autor del libro nos hable a través del libro. Y hoy quería que vayamos a algunos pasajes que tal vez para muchos son pasajes conocidos, son pasajes habituales, pero que vayamos a esos pasajes hoy tratando de hacer un énfasis particular sobre alguna frase o poniendo la lupa en algo en particular. No sé si les tocó leer alguna vez algún autor que habla sobre algo y cuando repite una frase pone énfasis añadido. Eso quiere decir que el autor está queriendo que veamos ahí un pasaje o una referencia de algo conocido. Hoy yo quisiera que visitemos pasajes y hagamos un énfasis especial pensando, y si hay que ponerle un título a esto que vamos a tratar de ver en estos minutos que tenemos juntos, pensando en las intenciones que tiene Dios. ¿Cuáles son las intenciones que tiene Dios? Porque la Biblia nos habla de eso. En ciertos pasajes y en muchos más de los que vamos a ver hoy. Así que les decía, tal vez para algunos son pasajes conocidos y vamos a hacer ese énfasis. Tal vez para algunos de los que está hoy acá sean pasajes nuevos. Y les pido especialmente a esas personas, adolescentes, jóvenes, mayores, los que sean, que presten especial atención a lo que la Biblia dice. Porque quisiera que hoy nos vayamos con algo más, o por lo menos un pensamiento de cuál es la intención de Dios respecto de nosotros en lo que nos transmite por su palabra. Miren, el primer pasaje que quería que leamos juntos está en 1 Timoteo, así que si tienen Biblia me acompañan, muchísimo mejor. En la primera carta de Timoteo, o a Timoteo, en el capítulo 2, dice así, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y yo quisiera que este pasaje tan conocido, si no lo habías escuchado nunca, presta atención, pero si lo conocemos, que pongamos la lupa especialmente en esa frase del versículo 4 que acabamos de leer. Dice que Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren, podríamos quedarnos solo con este pasaje para entender cuáles son las intenciones de Dios. ¿Qué es lo que Dios pretende? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios busca? ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios dice lo que dice? ¿Por qué Dios mueve corazones, aparece en nuestra vida, moviliza circunstancias en nuestra vida, en lo que nos va pasando, a veces incluso sin que nos demos cuenta? ¿Por qué Dios pone personas en nuestro camino que nos digan cosas, a veces sin que nos demos cuenta que están puestos por Dios para que nos digan cosas? Incluso podemos decir, ¿por qué estamos hoy acá? La intención de Dios, dice este versículo, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso está buscando. Si Dios quiere que todos los hombres conozcan la verdad, significa que Él sabe
que no todos los hombres la conocen. O Él sabe también que conociéndola, muchos la ignoran y viven su vida al margen de esa gran verdad. Pero la intención de Dios es que efectivamente no exista una persona que viva confundida, que viva perdida, que viva en la incertidumbre y mucho menos que viva en la mentira. Y hoy en día, en el día a día, en lo que vemos en las redes sociales, en lo que vemos en los canales de comunicación, en lo que vemos de lo que se dice a nuestro alrededor, hay mucha mentira dando vuelta. ¿De qué se trata la vida? ¿De cuál es el objetivo de la vida? ¿De hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿De cuál es el sentido que tiene vivir? ¿Y cuál es el destino que tiene posterior a esta vida? Y Dios quiere que conozcamos la verdad. La verdad respecto a nuestra condición, que no es buena. Leímos hoy, si estuvieron desde el principio, ese pasaje en Romanos que nos compartía Luciano, que nos dice que estamos mal por el pecado. El pecado arruinó la raza. El pecado nos separó de Dios. El pecado nos condena, destinados al infierno, culpa del pecado. Y pareciera que le estamos echando la culpa al pecado, ¿no? Como un ente al margen de nosotros, cuando la Biblia en realidad lo que declara es que nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Nosotros somos los que, como dice ahí en Isaías capítulo 53, nos extraviamos, nos descarriamos, nos salimos del carril. Dios pretendió un camino, nosotros nos fuimos por otro. Ese otro camino es el camino distinto del camino de la verdad. Y dice que Dios quiere que todos sean salvos. Su intención es que sean salvos. Anda por ahí también dando vuelta a aquella doctrina de que Dios eligió a algunos para salvación y condenó a otros a condenación. Pero Dios quiere que todos sean salvos. Dios espera, busca, su deseo, su voluntad, su intención es que se caiga el velo de la mentira, que nos demos cuenta de la verdad, que la conozcamos y que seamos realmente salvos. Segunda Pedro, acompáñenme si vamos rápido, capítulo 3, seguramente más de uno lo estará pensando. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Segunda Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, y añadimos el énfasis ahí, ponemos la lupa, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que pretende Dios? ¿Qué es lo que busca Dios? No queriendo que ninguno. ¿A cuántos incluye ninguno? A todos. Él no quiere que ninguno perezca. Cuando está hablando acá de perecer, está hablando de muerte. Pero no la muerte que conocemos, a la cual estamos todos que vamos en ese camino, ¿no? Pasaremos por la experiencia de la muerte. Salvo que venga el Señor antes. Si no, pasaremos todos por la experiencia de la muerte física. Pero acá está hablando de una muerte espiritual, que bíblicamente significa una separación. Y así como en la muerte el alma se separa del cuerpo, en la muerte espiritual pasamos a la eternidad, por toda la eternidad, separados de nuestro Creador, separados de Dios. Por eso la Biblia dice que el que está sin Cristo hoy, Dios lo considera muerto.
¿Y cómo podemos decir, cómo muertos? ¿Qué somos? ¿Zombies? ¿Muertos vivos? Espiritualmente, el que hoy está sin Dios, ya está separado de Dios culpa del pecado, es como si estuviera muerto, ya está separado de Él. Muerte espiritual. Y Dios no quiere que estemos separados de Él. No quiere que ninguno se pierda eternamente. Su intención es que podamos recibir la salvación. Y dice ahí la expresión que en cambio, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que nos muestra cuál es el medio, la forma de no perecer. En lugar de perecer, en lugar de morir espiritualmente por toda la eternidad, Él nos muestra que el camino para revertir esa situación es el arrepentimiento. ¿Cómo el arrepentimiento? ¿Por qué el arrepentimiento promueve este cambio? ¿Cómo lo produce? Bueno, el arrepentimiento es, en definitiva, un cambio en nuestra mente, darnos cuenta que el camino en el que estamos es incorrecto y que el que tiene la razón es Dios. Y dice en Romanos, en el capítulo 10, que ese arrepentimiento es el que produce en nosotros, puede producir en nosotros la transformación para salvación. Es como la llave que abre la puerta. Dios hizo la obra. Él se acercó a nosotros. Lo recordamos hace un ratito. Jesucristo en la cruz, su muerte en la cruz, fue el medio que Dios puso para que nosotros, arrepentidos por nuestros pecados, podamos recibir el perdón de pecados. Y es esa llave que abre la posibilidad de que eso ocurra en la vida de cada uno de nosotros. Entonces hay una realidad y hay una intención de Dios. La realidad es nuestra condición, la realidad es nuestro destino lejos de Dios, la realidad es que sin Dios estamos perdidos, pero la intención, el deseo de Dios es poder alcanzarnos. Miren lo que dice Marcos en el capítulo 10, tratando de buscar este énfasis nuevamente. Marcos en el capítulo 10, en el versículo 45, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, yo pondría la lupa acá en lo que el Señor Jesús dijo, sino para servir. ¿Cuál era la intención de Jesucristo viniendo a este mundo? ¿Cuál era la intención de Dios enviando a Jesús? ¿Cuál era la intención de Dios al poner en el mundo a aquel que era sin pecado y que era perfecto para que viva una vida de sufrimiento y muera en una muerte tremenda, la cual todos conocemos, ¿no? La muerte de cruz. ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era su búsqueda? Servir. ¿Servir a quién? Servirnos a nosotros. La intención de Dios al enviar a Jesucristo a este mundo era que Él haga aquello que nos beneficiaba a nosotros. ¿Qué significa servir? Significa ver una necesidad en el otro y hacer algo para suplirla. Y Jesucristo vio nuestra necesidad e hizo lo que necesitábamos para suplirlo. Él no vino con aires de grandeza, Él no vino para que lo sirvan, Él no vino como un rey para que los súbditos se inclinen ante Él, sino que vino como siervo para servir, para dar su vida por nosotros. ¿Te habla algo eso de la intención de Dios al hacerlo? ¿No hay una imagen distorsionada de Dios, del Dios de la Biblia, hoy en lo que se dice? A veces escuchamos respecto de la persona de Dios como un Dios que prohíbe todo, que pone un no a todas las cosas, que es un Dios tirano. Algunos hablan de Dios como un Dios que pareciera que está jugando con la vida de las personas,
que pone palos en la rueda para que nos pasen cosas malas. Y todos los que viven con esa imagen de Dios en su cabeza y perciben a Dios de esa manera, lo primero que hacen cuando les pasan cosas en su vida es enojarse con ese Dios. Es elevar los ojos al cielo y decir, ¿por qué permite Dios esto? ¿Por qué deja a Dios que me pase esto a mí? Y se enojan con un Dios que es el Dios que se representan en su mente, pero lejos está de ser el Dios de la Biblia. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios del que nos habla la Biblia, es un Dios que tiene buenas intenciones para con nosotros. Es un Dios que ve nuestra condición y hace lo que nosotros no podemos hacer. Es un Dios que moviliza todas las cosas a favor de las personas, porque su intención, su deseo, su búsqueda es que todos los hombres sean salvos, es que todos conozcan la verdad, es que no perezca nadie, es que sean servidos para bendición, para bien. Por eso la Biblia dice que Dios es bueno. Cuando la Biblia dice que Dios es bueno, está pensando en lo que Dios hace. Y todo lo que Dios hace surge de su intención de hacernos bien. Claro, nosotros a veces chocamos con todo esto porque nosotros tenemos nuestro criterio de lo que nosotros necesitamos y de lo que a nosotros nos hace bien. Nosotros pretendemos creer que entendemos qué es lo que estaría bien que tengamos y recibamos para entonces estar bien. Pero a veces somos como un niño, un nene caprichoso, que sin saber lo que le conviene, le pide a su padre algo que en realidad le hace mal. Y sin saber cómo tomar buenas decisiones, pretende que teniendo eso que pide y que hace berrinche por tenerlo, entonces va a estar bien. Pero papá y mamá que lo conocen muchas veces dicen, no es eso lo que necesitas, vos necesitas otra cosa. Y Dios nos ve a veces a nosotros haciendo, permítame la expresión, berrinche, sin darnos cuenta que estamos confundidos muchas veces y es Él el que sabe qué es lo que necesitamos. Y eso que sí necesitamos, Él lo hace por nosotros. Una más, dejo algunos pasajes sin leer, pero quisiera leer este. Hechos, capítulo 17. Dice la expresión, versículo 30, es el gran mensaje aquel de Pablo en Atenas. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ponemos la lupa, hacemos énfasis en esta frase. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios está dispuesto, estuvo dispuesto, de esto habla este mensaje de Pablo, estuvo dispuesto a decir, bueno, estaban en ignorancia, se equivocaron, bueno, vamos a dejarlo de un lado. Eso significa la expresión pasa por alto. Dios está dispuesto a decir, bueno, hasta acá lo hicieron por ignorancia. Punto y aparte, demos vuelta a la página, vamos de nuevo. Les envío a Jesús que haga la obra, que muera por ustedes, y entonces todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados, recibe la salvación. Yo veo esa expresión y veo la intención de Dios. Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Si hoy hay alguien acá que hizo cosas o que está haciendo cosas en su vida que no sabía o incluso a sabiendas estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, Dios dice, bueno, hasta acá. Hoy tenés la oportunidad de dar vuelta a la página. Empecemos de nuevo. Ahora, ¿cuál es la forma de empezar de nuevo? Es su forma, porque Él es el que sabe. ¿Cuál es la forma? Arrepentirse. Y hoy da oportunidad a que por el arrepentimiento
recibamos perdón de pecado, recibamos vida eterna y que ya no seamos castigados por nuestros pecados, sino que Él lleve nuestro castigo y nosotros recibamos perdón. De este Dios nos habla la Biblia. Un Dios que tiene buenas intenciones. Y esto no es distorsionar el mensaje, suavizar el mensaje, relativizar el mensaje de lo que significa para la Biblia el pecado. No. Esto es poner las cosas en su lugar. El hombre en su pecado está destinado al infierno por culpa de su pecado. Pero Dios en su misericordia, su intención es que pueda salir de ese camino y tener un camino mejor, tener un destino mejor, tener una nueva vida en Cristo. Su intención va a ser siempre la misma. Y esto es para el concepto de la salvación del que estamos hablando con el énfasis hoy, pero permítanme extenderlo a cualquier área de nuestra vida. Todo lo que le pasa a aquel que estás en una relación con Dios está sumergido en la misma intención de Dios. Dios quiere nuestro bien. Dios quiere nuestra bendición. Dios no es un padre perverso que para que su hijo aprenda le hace algo dañino, ofensivo, perjudicial, para decir, tomá, ahí tenés, aprendé. Eso es un concepto perverso que está en la mente de muchas personas. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia busca el bien de las personas, busca la bendición de las personas. Allá en el Antiguo Testamento el profeta lo dice, tengo pensamientos de bien para ustedes. Y no es que voy a hacer caso omiso al pecado. Dios no deja de lado el problema del pecado y dice, bueno, ya está, si pecaste no importa, tengamos relación igual. Vos seguí con tu vida que yo te quiero igual. No, hay un problema que resolver. El pecado es un problema que resolver, pero ahí está la verdadera intención de Dios, que viendo el problema, resuelve el problema. Paga el precio por el problema y pone todo lo necesario para que tengamos vida, para darnos una nueva vida, para que podamos estar cerca de Él. Su intención es que estemos con Él. El Señor Jesús lo dijo una y otra vez, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Su intención es esa. Ahora yo quisiera terminar con un pasaje, Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién dice estas palabras? Jesús. El Señor Jesús. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ponemos la lupa, hacemos énfasis, ¿dónde? Llamo. Esa es la palabra. Llamo. Está en la puerta y llama. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es su intención? ¿Para qué golpea la puerta? Díganlo. Quiere entrar. Jesús está del lado de afuera, golpea la puerta y llama. Porque su intención es entrar. Si no quisiera entrar, no llama. Si no quisiera tener esa relación, no golpea la puerta. Pero hoy, una vez más, golpea la puerta y llama. Y pregunta si alguno, ¿a quién incluye? Alguno de los que estamos hoy acá. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, se va a cumplir su intención. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto habla de relación. Y quiero terminar con 2 llamados solamente. Y con eso terminamos. Primer llamado, a los que son hijos de Dios. Este pasaje está dicho a cristianos. Si sos hijo de Dios, ¿de qué lado de la puerta está el Señor en tu vida? Porque podés tener la salvación garantizada y segura en Él, pero Dios puede estar
pidiendo arreglemos las cosas. ¿Cuál es su intención? Tener la comunión, restaurar lo que se dañó y tener una vida. Yo veo esto, entrar, cenar, es una fiesta. Esa es la relación que Él quiere tener. Intimidad, cercanía, comunión. Ahora, el otro llamado es para el que tal vez hoy se está dando cuenta que Dios está llamando y nunca le dio bolilla. Nunca le hizo caso. Nunca escuchó su voz y mucho peor, nunca respondió a ese llamado. Y hay dos opciones. O el Señor se queda del lado de afuera y seguirá llamando hasta que no llame más. Porque la posibilidad de decidir es hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. O la otra opción es que hoy te arrepientas de haber tenido esa actitud y le digas, Señor, quiero eso, quiero esa comunión, quiero vida eterna, no quiero el infierno, quiero el cielo, quiero una comunión con vos. Su intención, espero que con los versículos que leímos haya quedado clara. Si no, vemos otros, pero su intención es hacerte bien. La pregunta que nos queda a nosotros es, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Y la Biblia nos muestra esto todo el tiempo. Un Dios buscando que llama a los hombres que lo busquen. Un Dios que se acerca pretendiendo que los hombres se acerquen a Él. Y sea que hoy sos un adolescente, o un niño, o un adulto, para todos el llamado es por igual. Vengan a mí, dice el Señor. Su intención es que estemos cerca de Él. El pecado no lo permite. Nuestro arrepentimiento abre la puerta y nos permite acercarnos a Él. Ojalá hoy, alguno de los que estamos acá, tomemos la decisión y haya un punto de encuentro entre sus intenciones y las nuestras. El Señor nos bendiga.